Hola, junto a Constanza Humada y yo, Nicolás Godoy, explicaremos el trabajo número 2 de hidrología. El enunciado dice: en el desarrollo urbano es importante poder evacuar de forma adecuada las aguas lluvia de flujo superficial por medio de canales y tuberías que tienen un flujo a la mina libre y de esta forma evitar las inundaciones que producen incomodidad en la población y pueden llegar a producir graves problemas a las personas e infraestructuras de la ciudad. Como trabajo, se solicita a ese equipo que determine el caudal de diseño de una obra de evacuación de aguas lluvia en el punto de control designado. El cálculo debe ser por tres métodos: racional, Wernicke-King modificado y DGA-AC. El punto de control asignado para su equipo está en la ubicación 4. La lluvia representativa de su periodo de retorno corresponde a la de la tabla 14. Con ella deberá determinar la precipitación de diseño para su trabajo. Método Wernicke-King modificado. Este método está basado en la fórmula de Wernicke-King, que relaciona el caudal instantáneo máximo de una crecida con la precipitación diaria máxima y el área pluvial a través de una relación de potencias. Para obtener el caudal por medio de este método se tendrán los siguientes datos. P24, el cual se refiere a la precipitación diaria máxima de periodo del retorno de 10 años. Corresponde al valor representativo de la cuenca aportante analizada y se estima en base a los planos de las isoyetas, dando un valor de 85 milímetros. El coeficiente CT para un periodo de retorno de 10 años se obtiene mediante esta tabla, que es el coeficiente por región. En nuestro caso, el enunciado dado es para una obra realizada en la quinta región, dándonos un valor de 0,29. Para el área pluvial, se obtuvo mediante el programa AutoCAD y Google Earth, el cual tiene un valor de 1,33 kilómetros cuadrados. Acá se puede apreciar la fórmula para obtener el caudal de diseño, donde Q es el caudal instantáneo máximo asociado al periodo de retorno de T años. CT, coeficiente empírico de periodo de retorno de T años. P24 es la precipitación diaria máxima asociado al periodo de retorno de T años. Y AP es el área pluvial de la cuenca. Luego, para tener el coeficiente empírico del periodo de retorno de 10 años, se debe analizar la tabla que se encuentra a la derecha de la pantalla, donde de la región CT dividida en CT igual a, en un periodo de 10 años, se obtiene el valor de 1 para la quinta región. Lo que ahora, para tener el valor del coeficiente empírico en un periodo de retorno de 10 años, multiplicamos lo obtenido en CT y lo que nos da la tabla de la derecha. Hacer un número neutro nos queda el mismo valor, lo que nos queda en 0,29. Finalmente, reemplazamos los valores obtenidos anteriormente, teniendo un caudal de diseño con el método de Wernicke modificado de 0,569 metros cúbicos partido en segundo. El método de GA para crecidas pluviales corresponde a un análisis regional de crecidas de origen pluvial, basado en series de máximos anuales generados a partir de la información de caudales medios diarios máximos e instantáneos máximos del periodo pluvial. Para obtener el caudal por medio de este método se tendrán los siguientes datos. P24, el cual se refiere a la precipitación diaria máxima del periodo de retorno de 10 años, que corresponde al valor representativo de la cuenca de aporte analizada y se estima en base a los planos de isoyetas que están acá. Y tiene un valor de 85 milímetros. El área pluvial, la que se obtuvo anteriormente por medio de AutoCAD y Google Earth, que nos da un valor de 1,33 kilómetros cuadrados. Y la precipitación media anual, en donde se debe considerar un valor representativo de la cuenca. Este valor fue obtenido de la climatología en el informe de precipitaciones del 2019, dándonos un valor de 413,1 milímetros. Tenemos que considerar para que el desarrollo de los cálculos debemos usar este mapa, el cual se debe observar que en esta está comprendido entre las latitudes 32 grados y 35, por el que pertenecen en las cuencas entre Rancagua y Rapel.
En nuestro caso, la precipitación media anual es, es menor a 600 milímetros. El P24 es la precipitación diaria máxima, en donde, como se mostró anteriormente, se nos da un valor de 85 milímetros, lo que es mayor a 80 milímetros. Finalmente, nuestro área pluvial es de 1,3 kilómetros cuadrados, lo que es menor a 145 kilómetros cuadrados, y se define como una zona homogénea NP. Para determinación del caudal medio diario máximo de periodo de retorno de 10 años, usamos esta fórmula, la cual es utilizada para el cálculo en la quinta región, la región metropolitana y la sexta región. Y reemplazamos los siguientes términos, están acá. El Q10, que es el caudal medio diario máximo de periodo de retorno de 10 años. El AP, la área pluvial de la cuenca. Y el P24, la precipitación de área máxima de periodo de retorno de 10 años. Lo reemplazamos y tenemos un valor de Q10 de 0,295 milímetros, o sea, metros cúbicos partido en segundo. Luego acá tenemos la curva de frecuencia regional de caudales medios diarios, donde en este caso se utilizará la curva máxima como un criterio más conservador. En nuestro ejercicio se utilizará un periodo de retorno de T años, dándonos un valor de la tabla de 1. Luego despejamos la ecuación y nos da un valor de 0,2945 metros cúbicos segundos, donde para finalmente obtener el caudal instantáneo máximo, el cual es el caudal de diseño, su valor anterior es multiplicado por un factor de conversión de un valor de 1,87, dándonos un valor final de 0,551 metros cúbicos segundos. El tercer método de cálculo de caudales corresponde al método racional, donde el caudal de diseño va a ser igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad media de lluvia, esto asociada al periodo de retorno de 10 años y a una duración igual al tiempo de concentración, por el área de la cuenca. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular el coeficiente de escorrentía. Bueno, este permite determinar cuál es la magnitud del caudal superficial que se genera en una determinada área, en este caso en el área de nuestra cuenca. Para determinar este coeficiente se debe primero analizar el área de la cuenca, ya que este coeficiente varía de acuerdo a las condiciones fisiográficas de la cuenca. En otras palabras, va a variar dependiendo del tipo de suelo que se abarque. En teoría, debiésemos determinar un coeficiente de escorrentía ponderado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nuestra cuenca va a abarcar distintas áreas, ya sea industriales, residenciales, prados, por ejemplo. Pero lo que hicimos fue generalizar nuestro criterio y definimos área rural y área urbana. Pero, como podemos ver acá, el área de nuestra cuenca abarca mayoritariamente una zona urbana. O sea, lo que es área rural podría considerarse estos pequeños prados verdes, pero son despreciables, son muy pequeños con respecto al área total. Entonces, los definimos como despreciables y en base a este argumento, a criterio de diseño, decidimos considerar solamente un coeficiente para zona urbana, definiendo un coeficiente de 0,4. Ahora se debe determinar el tiempo de concentración de la cuenca para luego determinar la intensidad media de la lluvia. El tiempo de concentración es el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de la superficie de la cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma simultánea al punto de salida. El método que utilizamos para determinar el tiempo de concentración fue el California Goldberg's Practice, donde aquí se puede mostrar la ecuación. El L corresponde a nuestra longitud de la cuenca en kilómetros, que son los 2,36 kilómetros. Y el H corresponde a la diferencia de nivel total entre cotas extremas de la cuenca, dando
un valor total de 344 metros. Estos valores, si los llevamos a la ecuación, nos va a dar un tiempo de concentración en minutos de 16,2. Con este tiempo de concentración nos dio una intensidad media de 12,8 milímetros por hora. Eh, ¿Cómo fue que encontramos este valor de intensidad? Mediante el gráfico de la curva ID. La curva ID quiere decir curva intensidad-duración. Su gráfico define una curva que relaciona la intensidad de la lluvia con su duración. Esta curva resulta de unir los puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, correspondientes a una misma frecuencia. Lo vamos a mostrar más adelante. Lo primero que se hizo fue calcular la magnitud utilizando las intensidades del evento de precipitación. Acá se pueden ver las intensidades registradas y el tiempo, que en este caso son cada 4 minutos. Y en esta última columna se registraron las magnitudes calculadas respecto a su correspondiente intensidad. Luego se calcularon la magnitud máxima acumulada por cada intervalo de tiempo, que son los mismos 4 minutos de intervalo. Se registraron sus magnitudes máximas acá abajo. Esto hasta completar los 240 minutos en total. Entonces, con estas magnitudes acumuladas máximas, se genera una nueva tabla. Esto con el fin de calcular la intensidad media de cada intervalo de tiempo. Entonces, tenemos nuestros intervalos con su respectiva magnitud registrada máxima y se calcula la intensidad en milímetros por minuto para llevarla finalmente a milímetros por hora. Y con esto entonces se genera el gráfico, donde el eje de las ordenadas corresponde a la intensidad en milímetros por hora y el eje de las abscisas corresponde al tiempo en minutos. A partir de esto entonces se grafican las intensidades y se genera una curva de tendencia. Entonces, recordando que nuestro tiempo de concentración era de 16,2 minutos, esto se lleva al gráfico, se intersecta con la curva y se obtiene finalmente los 12,8 milímetros por hora correspondientes a nuestra intensidad media. Finalmente, como ya obtenemos todos nuestros datos, procedemos a hacer el cálculo del caudal. Pero quisimos dejarlo todo en función de metros y segundos. Por ende, nuestra área, que está en kilómetros cuadrados, la pasamos a metros cuadrados y nuestra intensidad, que está en milímetros por hora, la dejamos en metros por segundo. Finalmente, aplicamos la fórmula, obteniendo un caudal final de 1,89 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué los valores entre los métodos varían y no tienen valores parecidos? Es normal que los valores obtenidos utilizando los distintos métodos sean distintos. Además que para los métodos Bernoulli-King modificado y DGA-AC, su rango recomendado a utilizar están fuera de este, pero dado lo que se pide en el enunciado son realizados de igual forma. Muchas gracias por su atención.